En este momento, el doctor Aber Natar va a trabajar con nosotros. Y como fisiatra, ella inició la primera red de servicios de medicina de rehabilitación en Ghana. Ella también lidera la capacitación en PRM. Bienvenida, doctora Tanam. My hands are Ok, eso es lo que puedo intentar en español. Ok, en todo caso, hoy mi presentación va a tratar respecto del entrenamiento de médicos en rehabilitación médica en países de bajos y medios ingresos y si podemos hacer las cosas de una forma diferente. Ok, también trabajamos con la OMS y no hay conflicto de interés. Esta presentación es totalmente mía y nada de ello proviene de la OMS. Esta soy yo hace 7 años cuando vine de la primera charla de ISPRM. Fue una conferencia en Malasia. No había entrenamiento en ese momento en Ghana. No había médicos de rehabilitación médica en Ghana. Pero fue la primera vez que de hecho vi tantos médicos de rehabilitación médica en un solo lugar. Hasta ese momento solamente conocía a uno y fue en La Haya, en esta foto conmigo. Y se trata de un doctor joven que había visto por primera vez el efecto del acceso a los médicos de rehabilitación médica en países de bajos recursos. Entonces yo vi cómo la gente se estaba beneficiando en países de ingresos medios y bajos y el tipo de desventaja de la que padecían y me impuse un reto al respecto. Ok, voy a contarle un par de historias verdaderas. Ok, de hecho yo me interesé en rehabilitación médica porque vengo de una familia que de hecho provino de Alemania. Tuvo acceso a todo el tipo de cuidado que necesitaba cuando cuando hubo que regresarse a Ghana, hubo algo de discriminación. Básicamente hicieron todas sus actividades y se convirtió en un profesor de colegio. Si comparamos esto a una bebé que nace eh, que, que nace con una deformidad, hay una familia que podría rechazar a ese bebé. Y si el bebé nace con una deformidad, incluso algo que es súper sencillo, lo pueden dejar en la orilla de un río donde se pueda eh, ahogar o sea devorado por animales salvajes. Entonces, si ustedes buscan en Google en línea, van a ver asesinatos masivos de niños con deformidades. Para aquellos que tienen la fortuna de sobrevivir, muchos son vistos como una carga para la sociedad, son ignorados. Algunos, incluso personas intelectuales, políticos, sacan de la vista pública a sus hijos y terminan en las calles pidiendo dinero a extraños para poder sobrevivir. ¿Por qué está sucediendo eso? Pensémoslo, es porque la gente no sabe que puede haber una solución para alguien que nace con una discapacidad o algo que posteriormente tuvo un ACV y tiene una dificultad funcional. La gente no sabe. Si la gente supiese, por ejemplo, si alguien sufre una fractura, se cae, sufre una fractura, esa persona no va a ser estigmatizada porque saben que hay tratamiento o que hay un doctor. Un ortopeda puede tomar a esta persona y ese hueso fracturado se puede solucionar. La gente no sabe que como, o de hecho puede o no haber médicos que pueden diagnosticar, prescribir fármacos, manejar de manera integral, coordinar el cuidado y en última mejorar la función y la calidad de vida. Y eso es un médico de rehabilitación física. Entonces, si no hay nadie que lo coordine, si no hay nadie que lo haga, eso es lo que va a suceder. Y en esta foto tenemos un centro para niños con discapacidades. La mayoría de ellos han sido abandonados. Cuando yo visité hubo un niño que también había sido mantenido en una caja por muchos años. Tenía 7 años cuando regresó, no podía ni siquiera hablar.
y tenía contracciones en la rodilla porque por sentarse en una caja todo el día. Eso fue lo que le sucedió. Ahora vamos a ver las estadísticas. Globalmente sabemos que uno de 3 individuos tiene una condición médica que puede mejorarse a través de la rehabilitación, y la OMS dice que hay 2.4 millones de personas así, y en países de bajos y medios ingresos más del 50% de ellos no reciben la rehabilitación requerida o que necesitan. En 2019 hubo un estudio que se publicó en JSPRM y se demostró que en África, de los 54 países, solo 8 tienen programas de capacitación para rehabilitación médica, y la mayoría de estos países son francófonos. Entonces, ¿por qué debe haber esta necesidad y cuál es la importancia? Yo pienso que se han dado muchas charlas al respecto del llamado de acción para la rehabilitación en todos lados, y la razón para la solución, no los voy a aburrir hablándole de eso porque lo han escuchado, pero hay un requerimiento, sobre todo en países de bajos y medios recursos. La necesidad es alta porque, además de proveer esos servicios de rehabilitación médica, los clínicos en países de ingresos bajos y medios son importantes porque también pueden promover defensoría para servicios, derechos humanos. Muchas veces han tenido que valorar y escribir reportes de tal forma que un paciente pueda recibir los fondos y poder acceder al cuidado. Y también implementación de políticas. Muchos de los países tienen políticas, pero tienen que aplicarse, y usualmente los médicos de rehabilitación tienen que trabajar en eso también, de modo que los pacientes tengan acceso y que los médicos puedan poder capacitarse y especializarse, y también la innovación. En países de bajos y medios ingresos no hay muchos productos de asistencia. Los médicos tienen la tarea agregada de conocer, obviamente a través de capacitación, que un campesino con una discapacidad funcional necesita un mecanismo de asistencia, pero eso no está disponible. Acá en Colombia hoy en día yo traté de mirar el tipo de dispositivos de asistencia, y lo que yo pensaba era, la gente no puede pagar esto, la gente necesita esto. ¿Qué requerimos? Innovar. Y podemos utilizar materiales locales para tratar de generar innovaciones. Por ejemplo, bambú es algo que es muy común en países de bajos y medios recursos, y es mucho más fuerte que el acero, y hay investigación que lo indica, así que de hecho se puede utilizar para hacer un par de cosas. Hemos tratado de realizar esto en diferentes países, y también los médicos de rehabilitación en países de ingresos bajos y medio tienen la tarea de combatir la estigmatización, lo cual es enorme. El hecho de que un chofer de taxi no transporte un campesino con una discapacidad, o simplemente porque no es algo permitido. Hay que hacerse mucho. Tenemos que luchar contra la estigmatización. Entonces tenemos esta necesidad real de que los clínicos de rehabilitación médica se capaciten. De lo contrario, los campesinos con dificultades físicas van a seguir eh, poco privilegiados. Ok, todo depende de en qué país se den los servicios de entrenamiento. Se necesitan instalaciones que deben gestionarse de tal forma que se pueda realizar la capacitación, pero eso no es posible usualmente en países de bajos y medios ingresos, porque nosotros no tenemos los instructores, y hay la posibilidad de enviar los médicos a otros países y regresar. Eso funciona en algunos países. En otros países, ¿quién va a proveer los fondos para que un médico se quede en el exterior 3 o 5 años y luego regresar? Y muchos ni siquiera van a querer regresar. Entonces, la pregunta es, ¿podemos hacer las cosas de manera diferente? Nosotros no podemos esperar 10, 15 años para ver si en realidad podemos integrar todo y empezar las capacitaciones. Recuerden que hay un mandato que tenemos que garantizar que todos en todo el mundo reciba rehabilitación, y no podemos sentarnos y esperar. Es hora de hacer algo.
¿Qué podemos hacer? Tenemos que ver la capacitación, el currículo, la estructura y hay que generar un nuevo modelo de entrenamiento o algo que se pueda hacer temporalmente para poder eh, estructurar capacitación en países de bajos y medios recursos. Vamos a ver a los entrenados, ok, el tener médicos entrenados que estén certificados en especializaciones que puedan manejar cualquier tipo de condición a cualquier edad, por ejemplo, medicina familiar. No se trata del usual en otros países en donde los estudiantes hacen capacitación intensa y luego pasan a una residencia. Estas son personas que han hecho capacitación por 2 o 3 años y ya tienen cimientos de línea base y necesitan capacitarse de manera adicional. Y también han pasado varios años trabajando en instalaciones establecidas. Muchos países tienen instalaciones privadas ya establecidas donde tienen médicos que han estado trabajando por un número de años, pero que no tienen capacitación en rehabilitación médica. Entonces, estos son los médicos que podemos utilizar para capacitar y luego aplicarlos al algún programa de foro internacional que pueda establecer un programa de capacitación. E idealmente, lo mejor es siempre tener acreditaciones dentro del país o apoyo dentro del país de origen, porque muchas veces no podemos iniciar el programa si no hay apoyo dentro de dicho país. Ahora, mirando el currículo, actualmente con este modelo estamos proponiendo un modelo que utilice el currículo núcleo de ISPRM y las competencias y también el Consejo Médico para la Educación, las cocompetencias y también ICF como la línea base para el entrenamiento. Ahora, una de las cosas que tenemos que considerar al mirar la capacitación en países de ingresos bajos y medios es el contexto nacional y las condiciones de salud que prevalecen en cada país. Entonces, por ejemplo, en términos de capacitación no podemos tener, te- no, 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 ok, no, muchas veces esta capacitación puede realizarse, pero en el país no hay resonancia magnética. Ok, el manejo de malaria. ¿Cuántos países de bajos o medios ingresos manejan malaria o tuberculosis? Son eh, condiciones que tienen complicaciones que requieren un manejo de rehabilitación y todo esto debe personalizarse a los contextos de cada país. Entonces, nuevamente estamos viendo cómo gestionar una adversidad donde en realidad es muy costoso hacerlo, es sumamente oneroso en países de bajos y medios ingresos. La gente simplemente no puede darse el lujo porque no lo cubre el sistema de salud. Así que, ¿cómo podemos manejar eso? Incluso acceso a fármacos, tales como cositinas y otros tipos de fármacos. Hay una publicación que mira el currículo y cómo se ha construido. Eso se publicó prácticamente el año pasado y estamos mirando la estructura de capacitación. El COVID nos ha demostrado que nosotros podemos lograr muchas cosas en línea y en ese sentido estamos buscando horas dedicadas cada semana para capacitación virtual y conversaciones. Estamos hablando de charlas en línea o grabadas con sesiones de preguntas y respuestas, videos, con capacitación de competencias básicas, publicaciones, suministro de retroalimentación en plataformas virtuales y luego rotaciones clínicas en rehabilitación médica y especialidades. Las especialidades como neurocirugía, neurología, ortopedia, radiología, todo esto todas pueden ser avenidas para capacitación práctica y se puede rastrear la rotación clínica pidiéndole a los entrenados que provean reportes al respecto de su capacitación y luego investigar temas relacionados a rehabilitación médica y lo que es importante también es el liderazgo, cómo trabajar en un equipo interdisciplinario o multidisciplinario con profesionales de áreas afines.
que pueda manejar los pacientes de manera holísticamente, administración de salud y gestión y certificación del entrenamiento. Entonces, esto es una estructura que de hecho también puede ayudar a capacitar a los médicos en países de bajos y medios recursos. Esto es algo que se ha propuesto a largo plazo. Debe haber un criterio de valoración y en cada país 5 o más médicos de rehabilitación han sido capacitados y hagan la suficiente defensoría para conseguir recursos y luego pueden transicionar a lo ideal, que es una residencia de 5 o 6 años, capacitando a otras personas que salgan de facultades de medicina y establecer programas de residencia y que aún haya programas enlazadas al ISPRM a través de diferentes entes, intercambio de programas con otros residentes de tal forma que la educación sea continua y se pueda compartir el conocimiento. Así que eso es lo que estamos buscando. Ahora, dentro de este modelo hemos tenido éxitos. En Ghana, un graduado, hay 4 estudiantes y hay nuevos estudiantes que están tratando de entrar en Etiopía en pos de graduarse. En Camerún 4 se han graduado y en Sudáfrica hay 18 entrenados porque la necesidad existe y nosotros tenemos que cubrir esa necesidad. Hay campesinos con discapacidades que necesitan ver médicos de rehabilitación física. Ahora, ¿cuáles son los retos? Para cada programa hay desafíos y obviamente se trata de apoyo gubernamental y las diferentes juntas médicas y también tener médicos de rehabilitación médica que estén dispuestos a venir como voluntarios y también que sean anfitriones para observar programas y asistir capacitación a través de expertos externos. Ok, el ISPRM, ¿qué puede hacer en términos de defensoría? Ya hemos hablado al respecto de la nueva resolución que acaba de salir y el tener la capacidad de apoyar a los entrenados por medio del apoyo gubernamental. Muchas veces tenemos que lidiar con condiciones que nunca antes se han abordado en diferentes países. Cólera, tuberculosis, malaria, una cantidad de enfermedades. Entonces, las discapacidades están en la parte más baja de la lista de prioridades. Se trata de defensoría y establecer argumentos económicos, de modo que cuando le suministremos a los campesinos esta ayuda, de hecho haya ahorros y también realizar sesiones y congresos para médicos jóvenes que puedan aprender cómo hacer defensoría frente a los funcionarios gubernamentales y las juntas de las universidades de tal forma que pueda materializarse más capacitación. El ISPRM puede ayudar priorizando el patrocinio de médicos que provienen de países de ingresos bajos y medios. ¿Quién tiene la pasión dentro de la ISPRM? Personas como yo, personas que se beneficiaron de un patrocinio y que pueden desarrollar y llegar a donde yo estoy el día de hoy. Y también asociarse con organizaciones que ya están haciendo el trabajo. Entonces, el Foro Internacional está compuesto de miembros del ISPRM que tiene mucha pasión al respecto de construir capacidades de rehabilitación en países de ingresos bajos y medios. La experiencia ya existe y siempre hay personas que están dispuestas a saber más acerca de la organización. Existe la experiencia, entonces realizar asociaciones con diferentes organizaciones puede garantizar que la ISPRM también pueda incrementar las capacidades. Puede haber miembros voluntarios que dicten charlas, viajen y que puedan proveer capacitación en persona y también ser anfitriones para programas de observación y mentoría para médicos que se están entrenando en países de bajos y medios ingresos. El, Hay un campo muy fértil para la investigación en este tipo de países. Hay muchas oportunidades de investigación. Entonces, esa es una de las formas en que el ICPR me puede ayudar. En conclusión,
Hay una necesidad urgente de establecer capacitación de medicina de rehabilitación en países de bajos y medios recursos y es algo que no se puede ignorar. Es crucial tomar pasos hacia el cubrimiento de brechas, empoderar profesionales locales y asegurar acceso egalitario y servicios de calidad. Hay tantos países de ingresos bajos y medios donde hay campesinos con dificultades que necesitan acceso a médicos de rehabilitación. Hay un requerimiento para construir las capacidades de capacitación. Hay médicos como yo que tienen mucha pasión al respecto de establecer capacitación en sus países. No podemos dejar a nadie por detrás. Gracias.